Temporada 1, episodio 2. El estudio genético. ¿Cuándo, cómo y qué esperar? Con Diego Detto, ginecólogo-oncólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires. En el episodio anterior hablamos de cuándo podía haber una predisposición genética y cómo eso funcionaba. Hoy vamos a hablar de algo más concreto, el estudio genético, quién corresponde que lo haga, qué información me puede dar, cómo lo interpreto. ¿Arrancamos, Diego? ¿Cómo no sé si vamos a arrancar? Y yo voy a empezar yo a preguntarte en este episodio, porque vos sabés que a mí me pasa mucho de pacientes que llegan al consultorio. No todas las consultas son iguales para mí. No es que una paciente llega con un diagnóstico de cáncer y me dice, doctor, ¿tengo que hacerme algún estudio genético? No suele ser el ejemplo. Sino lo que más me sucede es aquellas pacientes que vienen pensando de que, bueno, tienen varios familiares que han tenido diferentes tumores y vienen con mucho miedo. Pacientes que han tenido a lo mejor su mamá con cáncer de mama y dicen, bueno, yo me quiero hacer una mastectomía o me quiero sacar los ovarios por las dudas de... Entonces, mi pregunta para empezar este episodio sería, ¿cómo manejás vos cada consulta, cada paciente en particular, la ansiedad que todo este problema genera? O sea, ¿cómo arrancás una consulta? ¿Cómo la vas llevando? Y después calculo que veremos cómo después nos manejamos entre nosotros esa paciente y cómo terminamos de ayudarla de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, sí, es bastante común en genética la mujer que entra y dice, yo me quiero sacar los ovarios. Hola doctora, yo me quiero sacar los ovarios. Y cuando uno se pone a ver la historia familiar de esa paciente, suele haber un antecedente que marcó esa familia, ¿no? Sobre todo el tumor de mama hoy es un tumor con altísima resolución. El tumor de ovario es un tumor un poco más complejo, con diagnóstico avanzado. En general lleva una cirugía grande, en general lleva quimioterapia. Entonces las hijas, las sobrinas, alguien que vivió de cerca ese evento, en general le deja una marca y le deja un miedo. Y hoy escucha que se pueden sacar los ovarios y vienen a eso. En realidad lo que hacemos en el consultorio es tratar, yo les explico, de ponerle peso al antecedente, porque no es lo mismo cualquier antecedente y no es lo mismo si hay un cambio genético de predisposición ahí en la base. Entonces lo que usamos nosotros somos criterios de selección, ¿no? De decir, bueno, esta persona, esta familia tiene más posibilidad de tener una predisposición. Y eso puede ser basado en el tipo de tumor, como veremos, y un poco ya mencionamos, todo tumor de ovario hoy tiene una sospecha de predisposición genética, pero también quizás si tuvo esa persona otros antecedentes o la historia familiar. Y eso lo que podemos hacer en la consulta de genética, que es una consulta larga, es justamente entrar en detalle en todos esos antecedentes. Tipo, si hay tumores en la familia, qué tumores, a qué edad. Por eso siempre se aconseja también que vengan con el machetito. Pero la idea es esa. Y habitualmente, cuando piensa en esto de si un familiar ha tenido tumores, ¿cuánto tiempo para atrás vos te fijás de familiarmente? O sea, es importante que la mamá haya tenido cáncer y todo el resto no te interesa. O sea, ¿hasta qué profundidad es el estudio? ¿Hasta qué generación? Exacto, bueno, bien, ahí no me salía a mí. En realidad, bueno, a ver, la consulta genética, primero, el que viene a genética no es que entra y le saco sangre. Yo hace muchos años que no saco sangre. No, igual, aunque tuviera alguien que lo saque, no consiste en eso. Lo primero es una charla y eso también transmitir tranquilidad, que uno no viene a que ya le hagan un estudio genético. Es una charla, empieza con la formación de un árbol familiar o una genealogía, lo ideal es hasta 3 generaciones. Hay tumores que influyen hasta 3 generaciones y hay otros que influyen más, sobre todo si es familiar de primer grado. Eso lo vemos, pero se hace dependiendo lo que el órgano afectado, vos pensás en generacionalmente hasta dónde tenés que llegar. Sí, hasta dónde pesa, dependiendo del tipo de tumor, cuán lejos puedo llegar. ¿Sí? ¿Se entiende? No es lo mismo, por ejemplo, un tumor de páncreas, que hoy la indicación es el estudio de familiares de primer grado, que un tumor de ovario, que yo lo puedo considerar hasta en un familiar de segundo grado o más. Ceci, y cuando vos me decís esto, yo no saco más sangre, ¿te referís a que dependiendo de lo que vos estás buscando, hay como si fuese un panel genético, o sea, una serie de genes que vos buscás específicos para ese tipo de patología? O sea, yo te digo,
doctora, yo me quiero sacar un panel para todos los tumores? Bueno, eso está buenísima la pregunta, porque pasa mucho eso. El primer concepto sería que es ideal evaluar toda la familia antes de decidir qué estudio hacer. Hoy no se estudia un gen único. Antes íbamos gen por gen, ¿no? Esta familia parece que es este gen, da negativo, vamos con otro y así. Hoy hace unos años ya que el paradigma es el estudio del panel de genes. Sería un grupo de genes que se estudian todos juntos al mismo tiempo. No vamos de forma escalonada. Perdóname, ¿y eso se saca del tumor? Si la paciente tiene un tumor, o se saca de sangre, de a quién le saca sangre, o dame un poco, y sí, dame un poco más de información porque estoy perdido. El tema sería así. Primero, entonces viene árbol genealógico, es una familia que cumple criterio de estudio, se ofrece un estudio, que no hace en el momento. Después la paciente piensa si lo quiere realizar y lo tramita, algunas prepagas lo cubren, otras no, y se hace. Ese panel puede ser más acotado a algún órgano que dio sospecha, o también existen hoy, justamente lo que me preguntabas, lo que llaman los paneles amplios. Hoy yo puedo indicar un panel que cubra todos los genes conocidos asociados a cáncer hereditario. Y aunque la sospecha sea para colon, a lo mejor me incluye ovario, riñón, páncreas, todo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Primero que lo ideal de la evaluación del genetista es que no se me esté escapando algo, ¿no? Porque a lo mejor una paciente con un tumor de ovario tiene un antecedente de cáncer de páncreas, y los paneles más acotados no incluyen todos los genes para cáncer de páncreas. Entonces, eso es lo ideal desde el punto de vista de no perdernos nada. Y después uno puede hablar con el paciente sus preferencias respecto a saber más o menos. ¿Qué es lo malo de estudiar más? Encontrar más. Pero hay un genetista atrás que procesa esa información y que les baja la utilidad, lo que sirve y lo que no sirve. Por lo cual hoy no hay que tenerle miedo a la información. Bien, y vos sabés que diste ahí en un punto que a mí me pasa mucho en el consultorio, que cuando uno habla de tener una consulta con el genetista, bueno, hay pacientes que no están muy de acuerdo o que le tienen mucho temor. Y creo que un mensaje que tenemos que bajar es que esa consulta con el genetista es muy importante, porque no quiere decir que ya directamente en la consulta ella ya va a tener un resultado, o vos le vas a dar una información que a lo mejor no le guste o que tarde en procesarlo. Me parece que esta primera consulta es para darle conocimiento de lo que puede pasar, darle herramientas para que ella busque y procese esta información, y después, bueno, obviamente que tomará su decisión. En general, toda la consulta de asesoramiento genético tiene mucho de evaluar cómo se siente la persona con los casos de cáncer en la familia, cuáles son sus miedos, cuáles son sus necesidades. Que exista una herramienta genética no es que haya que usarla, Diego. Exacto, exacto. Entonces lo que hacemos es evaluar. Primero, a veces vienen con miedo y uno en el transcurso de la charla se va dando cuenta que ese miedo se va a aclarar con información. Son muy poquitos casos donde uno piensa que no es el mejor momento para la persona, porque esa información a lo mejor lo va a paralizar. O sea, el objetivo del estudio es tomar conducta con el estudio. O sea, realiza un estudio que tiene un cambio de conducta médica. Es decir, con esa información yo voy a cambiar mi prevención. Por eso tenemos que saber si ese es el momento ideal de la vida para hacer eso, porque es una información que aparece y que tiene que ser útil. Pero bueno, eso se va viendo un poquito caso a caso. La mayoría de las pacientes que entran con miedo después entienden la utilidad del estudio. Y también este tema de uno no va a encontrar algo que no existe. Esta predisposición ya está, y no encontrarla me estaría dando, a lo mejor me estoy perdiendo la oportunidad de prevenir algo. Sí, ocultar o no querer saber no quiere decir que no va a pasar. Entonces, bueno, nada, muchas veces esto lo hablo con las pacientes en el consultorio, que cuando uno tiene un primer diagnóstico, una primera aproximación a un problema, como a todos nos pasa en la vida, hay que procesar ese problema. No es tan fácil salir adelante enseguida y decir, no, bueno, sí, haceme esto, haceme lo otro, llévame a quirófano, haceme el estudio genético, sino que hay que ir de a poco dándole información a la paciente, y creo que Cecilia en eso es muy experta y se da cuenta cuando la paciente está muy angustiada, y bueno, vos le vas dando esa información de a poco. Perdóname que te interrumpa, incluso a veces yo les digo, no quieren hacerlo más adelante, porque es común la derivación de ustedes muy oportuna. El tema es que después hay turno, no hay turno. Entonces, la paciente que viene
si está en pleno proceso de su tratamiento de cáncer, yo creo que es el momento para hacer el estudio solo si le va a cambiar el tratamiento inmediato. Exacto. ¿Sí? O a veces sí, quieren ir haciéndolo por los hijos. Bueno, eso se ve cada caso. Si no, si vemos que es mucho para el paciente, o sea, yo le digo, dediquen su energía hoy al tratamiento y después veremos de hacer esto. Hay que ver caso a caso, ¿no? Porque también si tienen hijos en plena edad reproductiva y que ya les preguntaron, bueno, vemos cada caso, pero esa es la idea. Bueno, ¿y qué puede dar el resultado? ¿Qué puede dar? Este es un tema, Ceci, porque cada vez que me llega, la paciente ya te lo muestra a vos el resultado y me trae el papelito a mí y muchas veces yo leo ahí resultados que no entiendo. Palabras chinas. En profundidad, sí. Así que dame un poco de información también de eso. Eso sería ideal que no lo lean las pacientes o que no, al menos no lo metan en chat GPT, ¿no? Sí, para en ver cloud. Yo ahora pago cloud, no pago Ok, chat GPT. bueno, para que vaya a pasar el chivo. Bueno, a ver, el resultado es, primero que es materia del genetista. El genetista procesa, baja y explica, ¿sí? Como les decía, cada vez pedimos estudios más amplios, no tiene nada de malo mientras uno sepa qué es útil, qué no es útil y se lo baje al paciente en lo que significa utilidad clínica, es decir, Bien. cambio de conducta. El resultado puede dar una alteración genética, se llama resultado positivo. Encontramos una alteración genética que justifica el cuadro familiar, que justifica el cuadro personal. Cada una de esas alteraciones genéticas hoy tienen nombre y apellido y también sabemos en qué órganos impacta. Nunca es todo el cuerpo, nunca es que sí o sí va a pasar, son porcentajes y sabemos qué técnica aplicar. Esto es importante, te retomo un poquito el tema del miedo, porque hay gente que piensa que el estudio lo hace para estar en lo que llama la espada de Damocles, ¿no? Me entero y no hay nada para hacer. No. Cada gen hoy tiene probada sus métodos preventivos para detección temprana, que es lo que buscamos en todos los cánceres, detección temprana. Después el resultado puede dar negativo, o sea, no encontramos ninguna alteración en los genes conocidos al día de hoy, que ya son muchos y son la mayoría de los de alto riesgo. En ese caso lo que vemos es adaptar los cuidados a los casos en la familia, es un cuidado más artesanal, ¿no? Bueno, si hay casos de cáncer de mama, cuidarse desde 10 años antes, con el colon también pasa, con la próstata también pasa, con el ovario mucho impacto no tiene el tema familiar. Y el resultado más raro es el de la variante de significado incierto. Y ese ahí genera mucha angustia por parte nuestra también. Bueno, pero hay que perderle miedo a la variante de significado incierto. ¿Qué pasa? Todos los seres humanos no somos iguales, entonces lo que pasa es que cuando se usa un ADN de referencia hay millones de variantes. La mayoría benignas, somos variantes de la normalidad y algunas para las cuales todavía no se tiene tanta información, se las ponen ciertas. Y eso lo que merece es un seguimiento. Cuando el gen no está relacionado con el cuadro familiar, le damos un poquito menos de importancia, hacemos el seguimiento y se sabe que hoy que la mayoría, inmensa mayoría de esas termina siendo cambios de la benignidad, cambios de benignidad. Pero igualmente eso es de vuelta, tarea nuestra. Lo que hacemos es citar a los pacientes una vez por año. Un resultado incierto no nos tiene que asustar, no cambia conducta, no hay que estudiar a familiares. O sea que básicamente no es binario, sino hay tres. Hay tres, sí, pero al incierto lo podemos definir un poco de forma binaria. Okay. Incierto me preocupa y lo sigo, o incierto probablemente no sea nada, que son la mayoría. Excelente, Ceci. O sea, la conclusión de esto sería, el asesoramiento genético es un proceso. Lleva una evaluación inicial, lleva un resultado, no se acaba con eso, el informe no es solo un papelito que me llega, sino que lleva una interpretación, un proceso, y a partir de ahí un plan para cada paciente. Así que bueno, en el episodio que viene vamos a hablar de los síndromes más comunes. Vamos a empezar con BRCA1, BRCA2, que es BRCA1 y BRCA2, que son los más comunes, y vamos a ver un poquito más en detalle estos síndromes. Excelente, Ceci, muy buen episodio. Gracias por acompañarme, Diego. Muchas gracias a vos, Ceci, por invitarme. Esto es Origen, tu genética, tus decisiones.